Hoy es 1 de abril de 2026. Nos encontramos en lo que los historiadores del futuro probablemente llamarán la Primavera de Fuego. Lo que comenzó hace poco más de un mes como una serie de ataques quirúrgicos bajo la Operación Furia Épica se ha transformado en una metamorfosis violenta de la geopolítica mundial. No estamos ante una noticia pasajera, estamos ante el desmantelamiento, en tiempo real, de un sistema que rigió el planeta durante los últimos 80 años. Mientras los telediarios y las redes sociales se inundan con imágenes de explosiones en Teherán o convoys navales en el Mediterráneo, la verdadera guerra se libra en dimensiones que la mayoría de la gente todavía no alcanza a comprender. En este análisis profundo, vamos a conectar todos los puntos, desde la simetría matemática de los drones de $50.000 hasta la agonía del sistema del petrodólar y la aterradora sombra de la opción nuclear. Prepárense para entender por qué este conflicto no tiene una salida convencional y cómo el mapa del poder global se está redibujando mientras hablamos. El espejismo de la superioridad aérea. La narrativa oficial de Washington es clara: Estados Unidos está ganando. Y, sobre el papel técnico, tienen razón. En estos 32 días de campaña, el despliegue del F-22 Raptor ha sido nada menos que una exhibición de ciencia ficción militar. Estamos hablando de una aeronave que no solo vuela, domina el espacio electromagnético. 4 de estos monstruos invisibles han estado infiltrándose en el espacio aéreo iraní de manera diaria, actuando como el sistema nervioso de la coalición. El F-22 no es solo un bombardero, es una plataforma de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, conocida como Sistema ISR. Con su radar de apertura sintética, es capaz de detectar anomalías térmicas bajo la roca de las montañas Zagros, revelando la ubicación de silos de misiles balísticos que habían permanecido ocultos durante décadas. Cuando un Raptor identifica un blanco, no siempre dispara, a veces, simplemente mastica los datos y los envía a través del Link 16 a los cazas F-16 o F-18 de la coalición, que se encuentran a cientos de kilómetros de distancia, permitiéndoles lanzar ataques de precisión sin que el enemigo sepa siquiera que está siendo observado. Sin embargo, aquí es donde comienza el gran espejismo. Estados Unidos ha lanzado más de 10.000 ataques. Ha diezmado la marina convencional iraní, hundiendo buques de la clase Soleimani y Bayandor en el puerto de Chabahar. Ha destruido fábricas de misiles y ha eliminado a gran parte de la cúpula militar de la Guardia Revolucionaria. Pero, a pesar de este nivel de destrucción, Irán no se ha rendido. Y esta es la primera gran lección de la historia estructural: el poder aéreo puede destruir infraestructuras, pero no puede ocupar voluntades ni cambiar regímenes por sí solo. Recordemos Vietnam, recordemos Afganistán. Puedes tener el control total de los cielos, pero si el enemigo tiene profundidad estratégica y una población dispuesta al sacrificio, la superioridad aérea se convierte en una herramienta de desgaste económico para el atacante, no para el atacado. Cada vez que un F-35 dispara un misil de precisión de $1 millón para destruir un camión de transporte barato, la matemática de la guerra se inclina a favor de Irán. La trampa de los dos frentes y la agonía del interceptor mientras Estados Unidos se enfoca en el martillo militar sobre Teherán, se ha cerrado sobre sus fuerzas una trampa estratégica de dimensiones continentales. La entrada de Yemen en el conflicto no ha sido simbólica. Al amenazar el estrecho de Bab el-Mandeb en el oeste, mientras Irán controla de facto el estrecho de Hormuz en el este, la coalición se enfrenta a una crisis logística sin precedentes. Hablemos de números reales. El estrecho de Hormuz tiene apenas 33 kilómetros de ancho. Por allí transita el 20% del petróleo mundial. Pero el problema no es solo que el petróleo no salga, es que los suministros vitales no entran a los aliados de Estados Unidos en el Golfo. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Qatar son ciudades-estado en el desierto que importan el 90% de sus alimentos por mar. Sin el flujo constante de cargueros, estas naciones enfrentan un desabastecimiento total en cuestión de semanas. Más grave aún, su agua dulce depende de plantas desalinizadoras que son vulnerables a drones suicidas de bajo costo. Aquí es donde entra la asimetría de costos. Un dron iraní o Houthi cuesta $50.000. Un misil interceptor estadounidense, ya sea de un sistema Patriot o de un destructor Aegis, cuesta entre $3 y $10 millones. Washington está disparando el inventario de 9 años de producción de misiles en apenas un mes de guerra. Es una carrera contra el tiempo. ¿Se quedará Estados Unidos sin municiones caras antes de que Irán se quede con drones baratos? La respuesta técnica es que la industria de defensa estadounidense, corroída por la burocracia,
no puede reponer estos arsenales a la velocidad que exige un combate real de alta intensidad. Estados Unidos está perdiendo la guerra en la hoja de cálculo del Tesoro, mucho antes de perderla en el radar. El petrodólar y el error de los 14.000 millones. Para intentar calmar los mercados de energía, que ya han visto el petróleo escalar a los $120 por barril, la administración Trump tomó una decisión que los historiadores calificarán de suicidio financiero. Levantaron las sanciones al petróleo iraní que ya estaba en el agua para que inundara el mercado y bajara los precios. El resultado fue catastrófico para la estrategia de Washington. Irán vendió ese crudo, en cuestión de días, ingresó 14.000 millones de dólares. Para que entiendan la gravedad, el presupuesto militar anual de Irán es de 10.000 millones. En una sola transacción, Estados Unidos le entregó a su enemigo más dinero del que gasta en todo su ejército en un año. Mientras el Pentágono bombardeaba bases, el Departamento del Tesoro financiaba la reconstrucción de esas mismas bases. Este error ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema del petrodólar. Desde 1973, el mundo ha aceptado el dólar como moneda de reserva porque era la única forma de comprar petróleo. Pero si Estados Unidos ya no puede garantizar la seguridad de las rutas marítimas en Hormuz, y si Irán comienza a negociar el paso de buques en yuanes chinos, como ya está ocurriendo con los portacontenedores Indian Ocean y Arctic Ocean, entonces la demanda global de dólares colapsará. Si el petrodólar muere, muere la capacidad de Estados Unidos de imprimir dinero para financiar su déficit. El imperio se quedaría sin gasolina financiera, provocando una inflación interna en Estados Unidos que haría que la crisis de 1973 pareciera una anécdota. La opción de Sansón y el umbral nuclear. Llegamos al punto más oscuro de este análisis, la posibilidad del uso de armas nucleares. La guerra ha entrado en una espiral donde cada bando duplica la apuesta. Israel siente que su supervivencia física está en juego. Sus sistemas defensivos, aunque brillantes como la cúpula de hierro o el Onda de David, se están agotando bajo la frecuencia incesante de los misiles balísticos iraníes. En la doctrina estratégica israelí existe lo que se conoce como la opción de Sansón, la idea de que, si Israel va a ser destruido, se llevará a sus enemigos consigo. Por otro lado, Irán ha declarado que cualquier ataque a su infraestructura petrolera o eléctrica será respondido con el cierre total y permanente de los estrechos, condenando al mundo a una depresión económica. Cuando los líderes se sienten acorralados y sus defensas convencionales fallan, la tentación de utilizar armas tácticas nucleares deja de ser una teoría de salón para convertirse en una opción de búnker. Sin embargo, mi predicción basada en la teoría de juegos es que no se usarán. El tabú nuclear es la última regla que mantiene en pie lo que queda de la civilización. Romperlo significaría que cada nación del planeta, desde Brasil hasta Japón, buscaría su propia bomba de inmediato, desatando una anarquía atómica donde ya no habría ganadores, solo cenizas. Pero el simple hecho de que hoy, en abril de 2026, estemos discutiendo esto seriamente, nos dice que estamos en el nivel más alto de peligro desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Los ganadores silenciosos, Japón y China, mientras Estados Unidos e Irán se desangran, dos naciones observan desde la barrera, posicionándose para lo que vendrá después. La primera es China. Pekín está siguiendo la estrategia de Sun Tzu, ganar sin luchar. Mientras Washington gasta billones en bombas, China firma acuerdos de reconstrucción y compra petróleo iraní con descuento. China está permitiendo que Estados Unidos se agote en el cementerio de los imperios, esperando el momento en que el vacío de poder en el Medio Oriente sea tan grande que ellos puedan entrar no como invasores, sino como los nuevos administradores de la paz y el comercio. La segunda nación es Japón. A pesar de sus debilidades demográficas, Japón es el maestro de la resiliencia. Históricamente, cada vez que Japón ha enfrentado una crisis existencial, las invasiones mongolas, la restauración Meiji o la reconstrucción tras 1945, ha respondido con una transformación tecnológica que deja al mundo boquiabierto. Hoy, Japón está utilizando esta crisis energética para acelerar su independencia de los hidrocarburos y remilitarizarse con una precisión que pronto rivalizará con la de las grandes potencias. Japón no ganará por su fuerza bruta hoy, sino por su capacidad de ser el último hombre en pie cuando las economías basadas en el petróleo barato colapsen. El colapso de la voluntad política en Washington. Debemos mirar hacia el interior de Estados Unidos. La Operación Furia Épica fue lanzada bajo la premisa de una victoria rápida de 72 horas. Estamos en el día 32. El apoyo popular a la guerra en Estados Unidos ha caído al 40%.
El Congreso está fracturado y el Pentágono se niega a publicar las cifras reales de bajas por temor a disturbios sociales. Donald Trump se encuentra en una trampa de su propia creación. Si se retira ahora, es una derrota estratégica que marca el fin de la hegemonía estadounidense. Si escala a una invasión terrestre, se enfrenta a un país 4 veces más grande que Irak, con 90 millones de personas y una geografía montañosa que es una fortaleza natural. Una invasión terrestre requeriría reinstaurar el reclutamiento forzoso, lo que provocaría una crisis social interna en Estados Unidos que podría derivar en algo cercano a una guerra civil. La calidad de la gobernanza en Washington ha colapsado. Mientras China planifica a 30 años, en Estados Unidos se improvisa de tuit en tuit, de crisis en crisis. La arrogancia de creer que una civilización de 3000 años como la persa se rendiría ante unos bombardeos aéreos es el síntoma definitivo de la decadencia imperial. El tiempo es un recurso que Irán posee en abundancia. Estados Unidos, acosado por sus deudas y su división interna, no tiene ese lujo. Conclusión, la predicción final de la historia predictiva. Para terminar este análisis, quiero recordarles mis 3 predicciones originales. La primera y la segunda ya se han cumplido. Hoy, me reafirmo en la tercera: Estados Unidos perderá esta guerra. Pero quiero ser preciso con el término perder. No significa que los tanques iraníes desfilarán por Washington. Significa que Estados Unidos descubrirá que el costo de permanecer en el Medio Oriente es sencillamente insostenible. El precio de la energía, la destrucción de su credibilidad internacional, la pérdida de sus aliados en el Golfo y la sangría constante de recursos obligarán a una retirada humillante en los próximos 12 a 24 meses. Cuando las tropas estadounidenses se marchen, el vacío no quedará vacío. El Medio Oriente se reorganizará en torno a una bipolaridad pragmática entre Irán e Israel. 2 potencias fuertes que, a pesar de su odio mutuo, entenderán que es más rentable dividirse la influencia sobre los estados débiles del Golfo que seguir destruyéndose. El mundo que emergerá de esta guerra será multipolar, más equilibrado y, sobre todo, más honesto. Se acabó la era del policía único del mundo. Estamos viendo el final del libro del Imperio Americano y el prólogo de un nuevo orden mundial. La historia no perdona a quienes ignoran sus patrones. La soberbia llevó a Atenas al desastre en Sicilia. La misma soberbia está llevando a Washington al desastre en el estrecho de Hormuz. El futuro se está escribiendo hoy, no con discursos, sino con la cruda realidad de la economía y la geografía. Gracias por acompañarme en este análisis extenso. Mantengan sus ojos abiertos y cuestionen todo lo que ven. La verdadera historia no está en las explosiones, sino en los hilos invisibles que mueven el dinero y el poder. Hasta la próxima clase de historia predictiva.